Ahí te puse co-host, digamos, co-administrador. Bueno, me habilitaste bien. Así ya. Perfecto. Así ya subo lo que tenemos que subir. Dale. Ujú. Che, bueno, ¿han visto alguna consulta sobre algo? Alguien me preguntó. Si podías subir la clase última. ¿Cómo fue eso? A ver, no sé si fue por WhatsApp. A ver. Elemento web. Luciana Cuello. Luciana, ¿cómo es el tema de vos dónde querés que esté la clase? Así nos organizamos y las empiezo a subir donde. Yo antes las ponía en el Dropbox, pero si quieren que esté en otro lugar o en el mismo campus, no sé, lo que les parezca. ¿Cómo quieren que hagamos? ¿Está acá Luciana? Sí, sí, estoy. Ahí está Luciana. Sí, sí, sí. Quería Che. preguntar dónde la subía nomás. O sea, donde la suba me da lo mismo, solo que. Bueno, dale. Ahí voy a ver el tema de. Bueno, ahí veo dónde la guardó. Bueno, donde la guarda siempre, pero hace mucho que no entro. Y ya la voy copiando al Dropbox. Hacemos así. Bueno, gracias. Dale. Eso lo voy a hacer ahora mismo. Después, a ver, no me acuerdo cómo entrar donde la guardaba. ¿No? Ahí está. Encontré. Ahí ¿están viendo lo que puse para compartir? Diseño. Sí, profe, se ve. Perfecto. Vamos a cerrar. Marita. Mira. A ver. Bueno, ¿vos qué querías decir a los chicos? Ahí ya puse ahí ¿Sí, ya puse la algo? clase. Ahí ya puse la clase en el Dropbox. Así que, bueno, cuando se vaya cargando ahí, qué sé yo, ya la pueden descargar. Bien. Yo creo que es más práctico que en el campus, ¿no? Porque no. Sí, pues está ahí disponible, Fíjate. fácil el asunto. Porque en el campus me parece que es más. La vez pasada no anduvo. Y esto en cambio ya está, ya la puse. Sí, no. Sí, no, de otros años siempre nos ha sido mucho más útil así. Que los chicos también, más que nada. ¿Mm? Así que, bueno, fíjense y lo vamos viendo, cómo les resulta más cómodo. ¿Mm? Bueno, retomo lo que habíamos visto en la clase anterior. Algo de lo que empezamos a ver lo habíamos visto rápidamente, ahora ya lo vamos concretando. Y sobre esto vamos a hacer algunos problemitas hoy, cuestión de que ya estos temas los tenemos que considerar como que son sabidos porque son elementos muy básicos que vamos a utilizar a lo largo de toda la materia, lo que vamos a ver. Digamos que la mayoría de estas cosas las deberían haber visto en estabilidad o en alguna otra materia, pero dado la distancia y dado que a lo mejor no lo han aplicado después en otras cosas, por ahí no lo tienen o bien presente o no lo manejan como necesitamos que lo hagan. Bueno, hablamos de esfuerzos en elementos de máquina. O sea, el elemento de máquina es un cuerpo de una masa determinada sobre la cual se generan
fuerzas más que esfuerzos. Fuerzas que son acciones. Esas acciones... Profe, disculpe que lo interrumpa, pero ¿está grabando la clase? Ahí grabó. Bueno, Disculpe la interrupción. Todo el año pasa lo mismo. El año pasado fue lo mismo. bien. No, Espera. Bueno, Ahí está. ahí está. Dale, Diego, ahí estamos De todas grabando. maneras, esto que estamos viendo en pantalla, el libro que habíamos dicho que íbamos a tratar este tema, lo vamos a utilizar en un par de temas, este libro, que es el elemento de máquina de Zapata. ¿Era el autor, Carlos? Sí, San Zapata. Sí. Bueno, en los distintos temas vamos a ir utilizando distintos libros. De todas maneras están todos en la bibliografía de la materia. Entonces, dijimos que sobre cualquier cuerpo y por lo tanto sobre un elemento de máquina actúan una o más fuerzas simultáneamente, depende qué función cumple ese elemento de máquina. Por lo tanto, tenemos que saber cómo tratar esos esfuerzos y cómo analizarlos en cuanto a las tensiones que le generan al material del elemento, para tener en cuenta, bueno, de qué dimensiones y de qué material tenemos que hacer para que resista los esfuerzos y para que cumpla la función que tenga que ser. Habíamos dicho que fundamentalmente qué tipo de fuerzas o acciones se pueden generar sobre un elemento en máquina en general. Entonces, se lo repito, y esto tiene que ser ya algo recontra sabido. De todas las acciones que puedan generarse, las acciones, digamos, bien definidas, todas las podemos considerar como una combinación de las siguientes. Fuerzas de tensión, de flexión, es decir, son aquellas que tratan de flexionar el elemento analizado, es decir, al flexionar se refiere a una carga perpendicular, digamos, a la longitud de la misma, la fibra neutra de la misma, y lo trata de flexionar formando una flecha. Bien. ¿Qué otro tipo de fuerza bien definida conocemos? Las fuerzas que llamamos axiales, es decir, que tratan de estirar al elemento, que es en ese caso fuerza de tracción pura, o aquellas que lo tratan de comprimir, compresión. La diferencia entre una y otra es el sentido. Una están aplicadas hacia afuera, lo tratan de alargar al elemento, y el otro de comprimir, pero ambas están dirigidas paralelas al eje de la pieza. Esas son las fuerzas de acción, que por lo tanto generan tensiones axiales. Y para nosotros los mecánicos cobra especial importancia las acciones de torsión. Vamos a hablar de fuerza porque tenemos que hablar de fuerza más una distancia que genera un momento torsor, que es lo que trata de torsionar el elemento analizado. Sí genera tensiones bien específicas. Entonces, tenemos acciones que generan flexión, acciones que generan torsión, acciones que generan esfuerzos axiales, puede ser de tracción o de compresión, y podemos decir como caso particular para piezas muy particulares que son muy esbeltas y ante fuerzas de compresión pueden suceder otro tipo de esfuerzo, que es el pandeo. Esas vendrían a ser las fuerzas puras que pueden ser analizadas y a las cuales puede someterse un elemento de máquina cualquiera. Por supuesto que muchas veces no actúa una de estas acciones sola, sino que actúan más de una y simultáneamente, lo cual hace que un elemento de máquina esté sometido a un estado combinado de acciones. Y bueno, tenemos que estar capacitados para analizar. Entonces, ¿cómo podemos analizar cuando tenemos acciones que actúan sobre un elemento? Y entonces ahí digamos,
Ahí está. La estabilidad o la resistencia en materiales nos ofrece un análisis que no es muy útil a los fines de poder aplicarlo a los casos reales. Si nosotros analizamos un punto de un elemento de máquina, digamos un punto crítico que está sometido a esfuerzos considerables y que queremos analizar, podemos considerar en torno a dicho punto, hipotéticamente, un cubo de tamaño lo más pequeño posible en el campo diferencial, es decir, donde tenemos las 6 caras del cubo en torno al punto, y entonces podemos diferenciar las distintas direcciones de las tensiones normales a dicho cubo y de las tensiones tangenciales o paralelas a las caras de dicho cubo. Entonces, por ejemplo, en este cubo acá, que está en torno a un punto, el punto el que queremos analizar su estado de tensión, es decir, de fuerzas que actúan sobre el mismo. Entonces, en este caso vamos a tener Sx, vamos a hacer tensiones normales, porque normal a una de las caras del cubo, o sea, habíamos dicho que las tensiones normales a las caras de este cubo hipotético que armamos en torno al punto que queremos analizar, son tensiones normales o axiales. Sx en la dirección del eje X, Si en la dirección del eje Y, y eje Z, que no está escrito acá, sería saliente y entrante en el plano del dibujo, sería el SZ, digamos, si analizamos tridimensionalmente. En cambio, las tensiones de corte tienen otro origen. Esas tensiones, estas que pusimos acá con Sx, Si y SZ, que no está, son debido entonces a fuerzas o tensiones axiales o de flexión. Entonces, esa puede ser una pregunta, primera pregunta. ¿Cuáles son las fuerzas que generan tensiones normales en un elemento? ¿Alguno me puede contestar de lo dicho? Las fuerzas axiales. Sí. ¿Cuáles serían las fuerzas axiales? Pueden ser tracción o compresión. Sí, señor. ¿Y qué más? Está bien eso. Más, o las fuerzas de flexión. Flexión genera tensiones normales, y ya lo vamos a analizar. En cambio, cuando tenemos nosotros torsión o directamente corte, cizalladura, imagínense una tijera que queremos cortar algo, entonces generamos dos fuerzas iguales y contrarias que estén desplazadas una respecto del otro, generan cizalladura o corte. Esa cizalladura o corte, que son fuerzas transversales, el elemento que queremos cortar, y las acciones de torsión generan tensiones de corte, que son tensiones que generalmente, si analizamos hipotéticamente este cubo sobre el cual actúan estas distintas fuerzas, estarían no perpendiculares a la cara, sino sobre las caras. Y las designamos con otra letra, las letras tau. En este caso, tau XY vendría a ser tensión de corte sobre la cara formada por los ejes X y igual y contraria en la otra cara opuesta, tau XY. Lo mismo tendríamos en las caras XZ, en la cara YZ. Tendríamos las tensiones de corte incluidas en las 6 caras del cubo, y las tensiones normales perpendiculares a dichas caras según las direcciones de los ejes. Esas son todas las tensiones del estado más complejo que se pueden imaginar de carga al cual puede estar sometido un elemento. Ese sería, digamos, el resumen de todas las tensiones que se pueden generar. Entonces no es tan difícil el análisis, lo que sí lo tenemos que generar un método como analizarlas. Entonces, hay un método, digamos, que un método que es gráfico, que hoy en día no se utiliza más, y que mucho no le gusta al ingeniero Paz, que es
el método a través del círculo de Moore, que es un método gráfico que por lo tanto hoy en día, con el devenir de la informática y tener computadora, calculadora, etcétera, ya no lo utilizamos más, porque para hacer el círculo de Moore, en donde podemos determinar en escala los valores de las distintas tensiones que actúan, tendríamos que hacer un dibujo que a veces nos lleva horas, ¿sí? Que, por ejemplo, parecido a este que vemos acá. En la práctica hay un par de formulitas que las tenemos que tener a mano si las necesitamos, que poniéndole los valores que corresponden nos dan directamente las tensiones máximas y mínimas según en qué eje, nos da el ángulo, en qué dirección está y nos dan las tensiones de corte. Eso es lo que vamos a ver ahora para distintos casos de carga. ¿Cuáles son las formulitas? Las formulitas que tienen que tener a mano que nos van a permitir, acá están, ven, los cubos que les dije. Entonces, en las direcciones, las tensiones normales, Sn, por ejemplo, máxima y mínima, si fueran en este caso, y las tensiones de corte, que generalmente están a 45 grados, ya ve, respecto de las otras, y que se definen con esta fórmula. Fíjense, esto es lo que tienen que tener en mano. Yo quiero determinar la tensión máxima, la tensión máxima normal que actúa sobre un punto, por lo tanto ese cubito hipotético que hemos analizado. Entonces tengo que conocer la tensión normal según el eje X, más la tensión según el eje Y, dividido 2, más raíz de la diferencia entre las dos mismas, más la tensión de corte en dicha cara. Yo conociendo eso puedo sacar cuál es la tensión máxima que está actuando sobre el elemento. La tensión normal máxima. Y la tensión normal mínima es la misma fórmula, solo que acá va con un signo menos, que es esta formulita acá. Entonces, la tensión mínima que actúa sobre un elemento es la suma dividido 2 de las tensiones según los ejes principales, sobre los cuales hay tensiones, menos lo que está dentro de la raíz, que es la diferencia de las mismas dos tensiones, más la tensión de corte que actúa sobre la cara formada por dichos dos ejes. Entonces, de esa manera tenemos, y acá se los leo tal cual el apunte y lo analizamos. Dice, Sx es el esfuerzo. Atiendan bien, cuando dice esfuerzo, este libro y varios de los que vamos a ver, estamos hablando de tensión, lo que en castellano nosotros hablamos tensión. ¿Y a qué denominaron tensión en estabilidad? Y que vamos a llamar acá también. ¿Se acuerdan? ¿Qué diferencia hay entre una fuerza y una tensión? ¿Y en qué se mide uno y en qué se mide otro? Supongamos en el sistema internacional. ¿Alguien? ¿No era? ¿Eh? No, casi. La fuerza directamente es la acción que actúa sobre el elemento. Y se mide Newton o kilogramo fuerza, que en realidad no se debería utilizar, pero como por siglos se ha utilizado, se sigue utilizando mucho el kilogramo fuerza. Pero lo que corresponde hoy día sería el Newton en el sistema internacional. ¿Cuál es la relación entre el Newton y el kilogramo fuerza? Rápido, ¿alguien lo sabe? Sí, la aceleración. Bueno, no, pero en valor, en valor. Un kilogramo fuerza. ¿Cuántos newtons son? Un kilogramo fuerza 9,81 por ahí. No, 9,81, claro, 9,81 newton. Digamos, si lo queremos redondear para que lo tengan en mente, 10, digamos. Entonces, yo tengo un kilogramo fuerza, son 10 newton. Pero ustedes van a la panadería y piden 10 newton de pan y no le van a dar. El panadero le va a decir que está loco. En cambio, si piden un kilogramo de pan, sí. A pesar de que deberíamos, nosotros, por el sistema que adherimos, la unidad debería ser la otra, newton. Pero bueno, esa es la realidad. Vamos, en cambio, una tensión, ¿qué es una tensión? O una presión, en el caso que fuera un fluido, ¿qué es? Es la fuerza que actúa sobre una sección.
o un área determinada. Entonces, si yo tengo una fuerza que actúa sobre un área, es la fuerza dividido el área o sección, y eso me da la tensión que actúa sobre esa sección de material. Generalmente vamos a ver a lo largo de cualquier, y eso ya lo debería haber visto en, bueno, en estabilidad o en alguna otra materia donde han visto resistencias materiales, siempre que hay una acción, hay alguien, digamos, si estamos analizando cómo soportarla, hay alguien que contrarresta eso, que se la banca, que la aguanta, que la soporta. Entonces, siempre va a haber una acción y una sección que soporta dicha acción. Puede ser una sección transversal, una sección de distintas formas, según qué tipo de esfuerzo. Entonces, siempre vamos a tener que contrarrestar la acción puramente con la sección que aguanta dicha fuerza o dicha acción. Y esa relación me da las tensiones. Tensión normal o tensiones de corte, que son las dos tensiones que generalmente vienen tabuladas en los distintos manuales de materiales. Tal material soporta tan tensión al corte o a la tracción o lo que sea. Y eso nos sirve a nosotros para dimensionar los distintos elementos de máquina. Entonces, el SX dice esfuerzo, repito, tensión de tracción o compresión en el punto crítico perpendicular a la sección transversal considerada. Puede tener su origen en cargas axiales, como había dicho. ¿Cuáles son las cargas axiales? Tracción o compresión. O el origen de esas tensiones puede ser una acción de flexión. Alguien que trata de flexionar, por ejemplo, imagínense una viga que actúa una fuerza tratando de flexionar. Cuando es tracción, esto es muy sencillo, pero ya tienen que irlo teniendo bien claro en la mente. Cuando es tracción por convención, vamos a considerar el signo de la tensión positiva. Y cuando es compresión, vamos a considerar que el signo de esa tracción es negativa. SI dice esfuerzo, repito, tensión crítica en el mismo punto en una dirección perpendicular a la anterior. La anterior era la dirección del eje X, esta es la dirección del eje Y. Entonces, si vamos un poquito más abajo en el cubito, tenemos SX, la dirección de la tensión que actúa sobre este elemento, en la dirección de X, y SY, la tensión que actúa sobre el eje Y, sobre esta cara en la dirección del eje Y. Ambas son normales, porque son perpendiculares a las caras. Por eso son tensiones axiales o normales. La otra, que es la que viene ahora, la tau XY, actúa sobre las caras. Y siempre son igual y contrarias, tratando de cortar el elemento entre dos secciones. Y tenemos entonces el tau XY hacia acá abajo y en la otra el tau XY hacia arriba. Esas tensiones de corte pueden ser de dos orígenes. ¿Cuáles podrían ser el origen de esas tensiones? Por lo que hemos dicho. Las tensiones de corte, ¿quién las genera? El cizallamiento. Sí, o carga transversal, como dice acá, o la otra, la más importante para nosotros los mecánicos, La torsión. la torsión, momento torsor, acá está, origen en un momento torsor. ¿Por qué es importante? Porque cada vez que hay un eje que gira, todos los motores, todas las máquinas, o la mayoría, motor eléctrico, motor de combustión interna, turbina, etcétera, siempre cuando un eje gira, ahí vamos a tener un momento torsor aplicado, indudablemente. Y entonces... Diego, perdón, me voy un Sí. momento. Voy a hacer una cosa y vengo. Ya vengo. Dale. Sí, como Dale. Dale, Carlos. Bueno,
¿Me siguen hasta ahí, no? Esto Sí, yo veo, Sí. estoy insistiendo mucho y ustedes dirán, le está dando igual, pero me interesa que estas cositas ya vayan quedando claras para que no la discutamos más. ¿Mm? Porque sobre esto vamos a ir organizando varios conceptos nuevos y si no tenemos bien claro esto, se les va a armar un lío más o menos. ¿Mm? Bien. Ahora, algo más. Entonces, dijimos, hay dos formulitas que tenganlas presentes que nos sirven para determinar la tensión máxima, porque sacamos la tensión en la dirección de X y de Y, pero no sabemos de la composición de las tensiones que actúan sobre un elemento, cuál es la tensión máxima. La sacamos con esta formulita acá que les dije que tengan la presente. Y la tensión mínima con esta otra, ¿no? Que es la misma con un signo menos. Ahora, ¿en qué dirección se da la tensión máxima? No necesariamente va a ser en la dirección X o Y. Dependerá de la composición de las tensiones que actúan, nos va a dar la dirección en la cual está dirigida la tensión máxima. Y esa la vamos a obtener con esta formulita acá. Que no viene el caso que hagamos el desarrollo de cómo llegamos acá, porque se nos va a ir toda la clase y no es el objetivo. El objetivo es que la sepan usar cada vez que la necesitemos, ¿eh? Entonces, 2 veces phi, que ya vamos a ver qué es el ángulo phi, tangente de 2 phi es 2, esto ya ahora lo conocemos, 2 veces la tensión XY, dividido la diferencia entre las tensiones normales respecto al eje X y el eje Y. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve ese ángulo? Si nosotros, acá creo que tenía un dibujo donde se puede ver bien. Ya vamos. Acá está. Imagínense, acá tenemos el eje X y acá tenemos el eje Y. Por ejemplo, acá hay un problema, que lo vamos a hacer, que el 2 veces el ángulo dio, reemplazando los valores, 51,3 grados. ¿Eh? El doble del ángulo phi. O sea, si dividimos por 2 nos da 25,7 grados. Eso nos da, con respecto al eje X, el ángulo de desfasaje a donde está la tensión máxima. O sea que la tensión máxima que calculamos con la formulita que vimos recién, está acá, con el signo más, va a estar desfasada un ángulo phi hacia abajo del ángulo. Tomamos como referencia el ángulo X. Y la tensión tau máxima, que ya vamos a ver la fórmula, ¿cuál es? A ver si está por acá. Acá está. Entonces, para repetir, esta expresión aquí nos da la tensión máxima, el valor de la tensión máxima a la cual va a estar sometido un determinado punto de un elemento de máquina que estamos analizando. Esta otra fórmula, que es la misma, pero con signo menos acá, nos da la tensión mínima. Después, me pasé la tensión de corte, máxima, mínima, el ángulo en la cual va a estar ubicada la tensión máxima normal, es, bueno, acá esta fórmula nos da el doble del ángulo, tenemos que dividirlo por 2, respecto al eje X nos da la ubicación de la dirección en la cual está la tensión normal máxima aplicada. Y finalmente, la tensión de corte máxima surge de hacer el esfuerzo normal máximo menos el esfuerzo normal mínimo dividido 2.
En caso de que alguno de ellos fuera 0, directamente el otro valor, el máximo, dividido 2, como dice acá. ¿Sí? Entonces, con esas 4 formulitas nosotros podemos sacar el estado de tensión, de tensiones normales y de corte máximo al cual está sometido un punto, ¿sí?, de una determinada pieza o elemento, y la dirección con el ángulo. Esas 4 formulitas nos sirven en todos los casos para determinar el valor de las tensiones. Normales máxima, mínima, de corte máxima, y el ángulo hacia en el cual está dirigida, o la sección, la dirección de la sección sobre la cual actúa el valor máximo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Perfecto. Vamos a los tipos de tensiones. Dijimos que en el caso de las tensiones normales pueden estar generadas por 2 tipos de esfuerzos, fuerzas o acciones. Acciones normales, es decir, sobre el eje, de traccionar cuando le estiramos, o comprimir cuando están en sentido contrario. O bien, cuando tenemos, supongamos, una viga, aplicamos una fuerza perpendicular a la misma y trata de flexionarse, generar una flecha. Bien, ¿cómo sacamos las tensiones? Y esta formulita tengan la mano porque la vamos a aplicar al último, de acá a un tiempo ya no la van a hacer falta, pero la van a saber de memoria. Pero, ¿cómo sacamos para determinar cuál es la tensión, o son las tensiones generadas por la flexión que genera de una determinada fuerza o un grupo de fuerzas sobre un eje o una viga, por ejemplo, ¿eh? Entonces sería esta acá la formulita. Cuando hay flexión, la tensión de flexión que genera sobre un elemento de máquina o sobre un elemento en general, es esta la fórmula, en la cual, si ustedes se fijan, hay un más y un menos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un elemento sometido a flexión, recuerden, imagínense una viga en el cual hay una serie de fibras entre la fibra que está en medio, que generalmente es lo que llamamos la fibra neutra, y de ahí hasta hasta la superficie, hasta los extremos, tenemos un espesor hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si nosotros sobre una viga aplicamos una fuerza vertical de arriba hacia abajo, todas las fibras que están por arriba de la fibra neutra, que supongamos está justo en el centro, todas esas fibras, al aplicar la fuerza, se van a estirar. Mientras las fibras que están por debajo de esa fibra neutra se van a comprimir. Entonces, según si el punto analizado está por arriba o por abajo de la fibra neutra, vamos a tener que las tensiones van a ser positivas o negativas. Por supuesto que esto lo vamos a ver más en detalle, pero ya les voy advirtiendo, este signo más o menos depende si el punto analizado de ese elemento que ha sido flexionado está por arriba de la fibra neutra o por debajo. Llámese fibra neutra a una fibra que está intermedia, no está ni arriba ni abajo, sino un punto intermedio, que se considera exenta de toda tensión. Es decir, en ese punto, en una zona de transición entre las fibras que están sometidas a tracción, que son las de arriba, si la carga está hacia abajo, y las fibras que están comprimidas, que son las que están por debajo. O viceversa, si la fuerza va de abajo hacia arriba. Bueno, ¿qué significa cada una de estas letras que me definen entonces la tensión debido a una fuerza de flexión? Y acá la detallamos. M mayúscula le llamamos momento flector, que esto ya ustedes lo manejan. Y ya vamos a ver cómo determinamos el momento flector en el caso de un elemento de máquina. El momento flector me sirve para determinar cuál es el lugar o cómo varía la tendencia a flexionarse del elemento que está sometido a una carga.
y me sirve para determinar los lugares críticos que, digamos, están más sometidos a tensiones debido al sistema de cargas aplicado. ¿En qué se mide el momento flector? Bueno, el sistema internacional debería ser Newton-metro, pero acá hay otra mezcla. Por ejemplo, en este apunte figura el kilogramo, pero este kilogramo fuerza. Dijimos, para que distinguirlo, nosotros vamos a utilizar una K y una F para kilogramo fuerza, una K y una G kilogramo masa, como en este caso se presta la confusión. Guión centímetro puesto, podría haber sido kilogramo fuerza guión milímetro, kilogramo fuerza guión metro, o bien newton guión metro, etc. En el otro sistema, con el cual también vamos a trabajar, porque varios de los libros que utilizamos en la materia son de origen, inglés, y trabajan mucho en esta unidad. Entonces, la unidad de fuerza, de acción, que utilizan es la libra, y la pulgada es la unidad, digamos, de longitud, en este caso aplicada, libra pulgada. O sea que el momento flector va a estar dado en alguna de estas unidades. C, que esta C acá, es la distancia entre la fibra neutra y la fibra más alejada sobre la superficie. Distancia del eje neutro a la superficie más alejada. Pregunta, supongamos que el espesor de una pieza, o de una viga, o de un eje, lo que sea 10 milímetros, el espesor. Si la fibra neutra está exactamente en el medio, ¿cuál va a ser la distancia desde la fibra neutra a la fibra exterior por arriba y exterior por debajo? 5 milímetros. 5 milímetros, perfecto. Ese es el análisis. Quiere decir entonces que en ese caso este C sería 5 milímetros. Y M, el momento flector en el lugar que estamos analizando, o en el lugar o en el punto más sometido a mayor tensión. Generalmente vamos a hacer los cálculos en el punto donde las tensiones son mayores, es decir, donde está más sometido a esfuerzo. Y R dice radio de la sección transversal circular, es en caso que fuera circular, acá no está aplicado. Quiere decir entonces, nos faltaría este I, que este I es momento de inercia. Ojo que hay dos momentos de inercia con los cuales vamos a trabajar. Uno, el momento de inercia de la viga sometida a flexión, que es esta acá, y otro, el momento polar de inercia, que es el momento cuando tenemos torsión. Ya lo vamos a discriminar uno de otro. El I, momento de inercia de la sección transversal, medida en centímetro a la cuarta, o bien pulgada a la cuarta, según qué sistema utilizamos. También puede ser milímetro a la cuarta o metro a la cuarta. Generalmente centímetro a la cuarta o milímetro a la cuarta por los valores que normalmente utilizamos. La carga aplicada, antes de ir a esto. Entonces ahora sí, tenemos la expresión que nos da las tensiones que genera una acción de flexión. Entonces, M por C sobre I. Momento flector por la distancia del eje neutro a la fibra más alejada, C, dividido el momento de inercia, I. Ese momento de inercia dependerá de la forma de la sección de la viga. Si es circular, pi por el diámetro a la cuarta sobre 64, ya lo vamos a ver. Si es rectangular, es base por altura al cubo dividido 12, y y así depende de la forma. Por eso lo van a tener en una tablita, no hay problema. El tema es que lo sepan utilizar. ¿Qué otro tipo de carga genera tensiones normales? Dijimos, las fuerzas normales, que pueden ser de tracción o de compresión. Entonces, en ese caso,
la tensión que generan es la fuerza aplicada P dividido el área sobre la cual actúa. Entonces, P es la carga directamente medida en kilos, gramos fuerza, o newton, o libra, que es lo que por acá dice. P, carga axial aplicada en kilogramos, o libra, o newton. Y esa carga actúa sobre una sección, que es la sección que aguanta, supongamos, no sé, un tornillo que lo estamos traccionando para cortar, ¿eh? Entonces, la fuerza es la fuerza que estamos traccionando, estirándolo. Y el área es el área del tornillo, la que soporta esa fuerza hasta que se puede llegar a cortar. Entonces, esa área dependerá de la forma. Si un área circular será pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Si una sección rectangular, bueno, base por altura sobre 2, o si es cuadrada, bueno, lado por lado, etc. Entonces, ahí ya tenemos las dos expresiones que nos generan tensiones normales, las de flexión y las normales de tracción o compresión. Por otra parte, vemos ahora cuáles son los esfuerzos o los tipos de esfuerzos que generan, dijimos, corte, las tau. XY si estamos en el plano formado por los ejes XY, podría ser lo mismo en el eje XZ o en el eje YZ. Bueno, la primera formulita, la que hay una T mayúscula por R sobre J, esa me da cómo se generan las tensiones debido a la torsión. En el cual esa T mayúscula, la T mayúscula, es momento torsor. El momento torsor, ¿cómo se genera? Con una fuerza aplicada por una distancia respecto al eje. Esa fuerza apartada a una cierta distancia del eje, al girar, genera torsión. Bueno, y se mide, como es un momento, también se mide dimensionalmente, si bien la dirección de fuerzas y longitudes son distintas, pero dimensionalmente es un momento, se mide en las mismas dimensiones que el momento flector, solo que el momento torsor es la unidad de fuerza, kilogramo fuerza o newton por centímetro o milímetro, o bien libra por pulgada. Cuando aplicamos torsión, ¿quién se banca esa torsión para que no se rompa la pieza? Lo que se llama la sección transversal, que se opone a la rotura de ese material debido a la torsión. Eso genera lo que se llama el momento polar de inercia, que se opone, digamos, a dicho valor. Ese momento polar de inercia también se mide en centímetro a la cuarta, pulgada a la cuarta, y la expresión sería, depende circular o si es, a ver, rectangular, pero generalmente es pi por diámetro al cubo dividido 32. A ver, si tenemos algo acá, así les muestro. Con una sección, flexión, torsión. Ahí está, torsión, acá. En este caso sería pi por el diámetro a la cuarta dividido 32. Esto sería una sección circular, este sería el momento polar de inercia, que lo vamos a utilizar mucho. Es pi por el diámetro del elemento que va a resistir la torsión, elevado a la cuarta, dividido 32. Eso es J, momento polar de inercia. Bien. Ya terminando con esto que estamos acá, y vamos a ver algunos problemitas. ¿Qué nos falta? Nos faltaría esto, que es importante. Entonces, si tenemos torsión, ya tenemos todos los elementos. El momento torsor, T, R es lo mismo que era C para la flexión, es la distancia que hay
entre la sección exterior y el centro. A ver cómo lo expresa acá. R o radio de la sección transversal circular. Bien. Y J, momento polar de inercia. Con respecto a SB, que es lo primero que vamos a ver, hay alguna consideración. SB quiere decir tensiones tensiones debido al efecto cizalladura, es decir, debido a fuerzas transversales que tratan de cortar el elemento que queremos analizar. Eso, a ver si está escrito por acá, si no, acá está. SB, esfuerzo cortante transversal. Esfuerzo o tensión cortante transversal. Esa tensión cortante transversal, generalmente, ¿de dónde la obtenemos? Ya vamos a ver, o puede ser un dato, o normalmente lo obtenemos haciendo los diagramas de corte del elemento que estamos analizando. Entonces vamos a tener la tensión cortante transversal, B es la carga o fuerza cortante aplicada, Q, ya vamos a ver, es el momento del área de la sección transversal del elemento por encima o por debajo del punto crítico. Ya vamos a ver cómo lo analizamos. Y es lo mismo que en el caso de flexión, es el momento de inercia, y B es el ancho de la sección, en caso, el ancho de la sección. Ya lo vamos a analizar. Dicho eso, empecemos con algún problema. Vamos a este. En este problema, empecemos por lo más fácil. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un elemento que lo podemos analizar como una viga, pero tranquilamente podría ser el eje de una máquina, sobre la cual hay dos puntos en los cuales está recibiendo carga directa. En este caso, carga estática. Todavía no hablamos de cargas dinámicas que varían con la velocidad. Son cargas estáticas, una de 1200 libras aplicada a 10 pulgadas del extremo 1, otra de 600 libras a 10 pulgadas del anterior, y la tercera a 10 pulgadas del otro extremo. O sea que este elemento asociado a una viga tiene una longitud de 30 pulgadas y está igualmente espaciada las cargas que actúan sobre el mismo, solo que son distintas. Unas son 1200 libras y otras 600. Nos piden determinar cuál es la tensión de corte máximo que actúa sobre la misma, en qué sección y cuánto vale. ¿Está bien? Lo primero que tenemos que hacer es determinar las reacciones en los apoyos, como hacían en estabilidad. ¿Cómo hacemos para determinar las reacciones en los apoyos? ¿Alguien se acuerda? Con algo simple como lo que tenemos ahí. Haciendo la sumatoria de los momentos. Y hay que seleccionar un apoyo, porque son incógnitas, y así tenemos se que tomar... anula. Exacto. Tenemos que tomar momentos, pero porque si no vamos a tener dos incógnitas, es imposible. Entonces, para armar una ecuación con una incógnita, tomemos momentos respecto a uno de los apoyos. Entonces, calculamos, podemos determinar y despejar el valor de la otra reacción. Entonces, ¿cómo sería? R1 por 10, 20 por 30 pulgadas, y adoptemos un sentido, supongamos, como positivo. Supongamos que sea positivo en el sentido horario. Entonces, positivo R1 por 30 menos 1200 era, sí, 1200 por 20 menos 600 por 10. Bueno, y de ahí despejamos R1. ¿Está bien?
¿Qué es lo que hace acá? Bueno, R1, no, bueno, no sé si hace eso, eso es lo que tendremos que hacer. Entonces nos va a quedar R2, si quieren lo hagamos, nos va a quedar R1 igual a 1200 por 20 más 600 por 10 dividido 30. A ver cuánto les da eso. ¿Alguien lo puede hacer? ¿No sería 1200 por 10, 600 por 20? No, porque vos tomás momentos, supongamos, habíamos dicho respecto al punto R2. De Entonces R2 tenés, hicieron. Está. claro, por ejemplo, podría haber hecho al Está. revés en realidad. Si tomás respecto a R2, sería R1 por 30 menos 1200 por 20 menos 600 por 10. Despeja R1 y te va a quedar 1200 por 20 más 600 por 10 dividido 30. Y eso, por lo que veo en el diagrama, te tiene que dar 1000. 1000 me dio a mi profe. Perfecto, 1000. Quiere decir que R1 vale 1000. ¿Cuánto va a valer R2? Bueno, R2 es más sencillo. Si la suma de toda la fuerza te tiene, porque todavía no estamos trabajando con elementos dinámicos que se están moviendo. Si pongamos lo que está quieto, entonces sumatoria de toda esta fuerza nos tiene que dar 0. 1200 más 600 son 1800 hacia abajo y tenés 1000 hacia arriba. 1800 menos 1000, R2 te tiene que dar 800. Entonces, podemos construir el diagrama cortante o de corte, ¿no es cierto? Que es lo que nos han pedido. ¿Cómo hacemos para construir el diagrama de corte de todo el elemento? Tenés que aplicar, en este caso, supongamos hacia arriba, 1000, que es la reacción. Acá está 1000. Y ese 1000 se mantiene hasta que aparece la primera fuerza, que son 1200 hacia abajo. Entonces, tenemos 1000, tenés que ir 1200 hacia abajo, es decir, de la viga hacia abajo 200, y te mantenés constante hasta la fuerza de 600, y ahí baja otros 800, entonces 800 más, hasta 800, y después cerrar con la reacción en 2, que son 800 hacia arriba, y te da 0. O sea que este que está acá, a la vista, es el diagrama de corte que generan las reacciones y las fuerzas aplicadas sobre la viga o sobre esta pieza que estamos analizando. Entonces, si nosotros queremos analizar la tensión máxima de corte a la cual está sometida esa pieza, ¿a qué valor nos tenemos que remitir o asociar o ir? ¿A qué sección? ¿Cuál es la que está sometida a mayor corte ahí? Y la de 1000. La de 1000, muy bien. Esa es la mayor fuerza de corte que actúa sobre todo el elemento. Vendría a ser en el apoyo donde está R1, en el punto 0 acá. Ahí tenemos la mayor tensión de corte porque la mayor fuerza aplicada. Ahora bien, ¿cómo determinamos la tensión de corte? Y entonces, la tensión de corte, a ver, le quiero mostrar la formulita que habíamos visto hace un rato, que la voy a tener acá cerca. ¿O no? Sí. Acá está. Esfuerzo cortante o tensión de corte se determina con esta fórmula acá. SB igual a la B esta por Q sobre I por B. Aquí llamamos B. Esta B corta mayúscula. ¿Qué sería? Carga cortante transversal. Para nosotros
¿cuál sería la carga cortante transversal? Esta B, aquí. ¿Mm? Si nos vamos acá. Serían estos 1000. Estamos analizando esta sección y la carga máxima que actúa sobre la misma es 1000. O sea, B es 1000. Tenemos que determinar este Q acá, este famoso Q, que vale nada más que cuando tenemos tensiones cortantes. ¿Y este Q cómo se lo determina? Dice, momento del área de la sección transversal del elemento por encima o debajo del punto crítico. Tenemos que venir acá. Acá tenemos distintas formas de secciones. Si un perfil T, si una sección circular. Nosotros tenemos, si no me equivoco, una sección de este tipo, rectangular. A ver, si digo la verdad. Sí, una sección rectangular cuyo ancho T es 2 pulgadas y cuya altura es 8 pulgadas. Entonces, lo que tenemos que aplicar, el Q que tenemos que aplicar es este acá. Este acá. Q igual a T, que es el ancho, por H sobre 2, que es la mitad por sobre la fibra neutra. Esa es la expresión para determinar. Acá está. Sería T, que es el ancho, por H sobre 2, que es la parte que está por arriba de la fibra neutra, por H sobre 4, que es la distancia que hay desde la fibra neutra al centro de masa de esa parte. Entonces sería T por H2 por H4. De esa manera determinamos el Q, que es esto que está acá. T por H2 por H4. T vale 2 pulgadas, H8 sobre 2, 4 pulgadas, por H sobre 4, que es 8 sobre 4. Bueno, esto da 16 pulgadas al cubo, el Q. ¿Qué más nos faltaría determinar para sacar la tensión de corte? A ver, volvamos a la formulita. B lo tenemos, el Q lo tenemos, nos faltaría determinar el momento de inercia de la sección, y B lo tenemos porque es el ancho, vendría a ser el T para nosotros ahora, el ancho de la sección, está acá, T. B, ¿no ve? Ancho de la sección. Entonces, el momento de inercia, acá está, para una sección rectangular es el ancho por la altura al cubo dividido 12. El ancho es 2, h al cubo, 8 al cubo dividido 12, nos da 85,3 pulgadas a la cuarta. O sea, tenemos todos los elementos para calcular la tensión debido al esfuerzo cortante. Y lo aplicamos acá. 1000 es la fuerza, 16 es el Q, 85,3 era el momento de inercia y B, que es el ancho, 2. Operamos y nos da la tensión 93,8 libras por pulgada al cuadrado. Bien. Esa tensión, ¿dónde estaría? Si nosotros graficamos las tensiones sobre la sección esa, que sería esta, de altura 8 pulgadas y ancho 2 pulgadas, la distribución de las tensiones sería máxima sobre el eje. O sea que la tensión máxima está justo al medio acá, 93,8 PSI. En realidad el PSI, ¿qué es? ¿Tiene idea usted qué es el PSI? Libra por pulgada cuadrada, ¿no era? Es libras sobre pulgada cuadrada. Porque acuérdense que una tensión o una presión es siempre una fuerza dividida en una sección. Entonces, libra, que es la fuerza, dividido la sección, que es pulgada al cuadrado, también se lo llama PSI, esa unidad. Perfecto. Y fíjense cómo la distribución no es constante, sino que varía del máximo en la sección media al centro y va disminuyendo en los extremos, en los puntos extremos de la sección, es mínima la tensión de corte. ¿Está bien? Se distribuye mínima.
En cambio, vamos a ver, y estos conceptos así son los que sirven después a la hora de dimensionar una pieza según a qué está sometido. Ya vamos a ver que si las tensiones de corte fueran debido a torsión, las tensiones de torsión, en cambio, son máximas en la periferia y prácticamente muy chicas, casi cero, en la fibra neutra, en el medio. Por lo tanto, eso nos permite, en muchos casos, por ejemplo en los vehículos, todas aquellas piezas que trabajan a la torsión, en vez de hacer una cosa maciza, se la hace como un caño, porque la sección que está sometida a mucha torsión es la sección exterior, el centro casi nada. Entonces, aligeramos mucho una pieza haciéndola en forma de caño, de tubo, y ahí funciona muy bien la torsión y alivianamos mucho el peso. En cambio, si tuviéramos un elemento trabajando a la cizalla, no, porque la sección del medio es la que está sometida a la mayor tensión. Bueno, por lo tanto, ahí al contrario, no es conveniente tener una sección grande porque la sección exterior en realidad está sometida a poco esfuerzo. Más vale el eje, es la que soporta la mayor carga, potencia. Bien, ¿se entendió este problemita? Sí, profe. Bien, vamos a otro. Bueno, este es lo que le decía hace un rato. A ver. Ejemplo 2. Dice, un elemento de tensión tiene el sigma X 80 megapascales. Pregunta, ¿a qué es igual un megapascal? ¿Alguien sabe? Bueno, 1000 kilopascales. bueno, está bien, pero ¿qué es la relación entre cosas? No, está bien. Ustedes, yo lo que quiero es que hablen. Nadie nos reímos porque sí, pero en realidad está bien la respuesta, digamos. Pero lo peor es callarse, y lo mismo cuando no entienden algo, porque no entendieron, pasó el momento y les quedó una duda que después lo mejor, esa duda los mantiene con otros problemas porque después se les agrava. Bien, el pascal o megapascal o kilopascal, como dijeron por ahí, en realidad es la relación entre una unidad, siempre estamos viendo tensión, es decir, fuerza dividido sección que se lo haga. La fuerza, en el caso del megapascal, viene de Newton, porque estamos en el sistema internacional. El Newton dividido el metro cuadrado nos da pascal. Newton dividido metro cuadrado nos da pascal. Lo que pasa es que el pascal es una unidad, está bien, de presión o de tensión también, o sea que la vamos a utilizar mucho en la materia para determinar tensiones. Pero es una unidad muy chiquita, entonces a lo mejor tendríamos 2.350.000 pascales, entonces es poco práctico trabajar con números tan grandes. Por eso se utilizan los múltiplos, el kilopascal o el megapascal, que surge de hacer el newton dividido milímetro al cuadrado o centímetro al cuadrado. Entonces, el megapascal, bien, un kilopascal, como dijeron por ahí, son 1000 pascales. Y un megapascal, ¿cuántos pascales son? Millón. 1.000.000, perfecto, día a las 6. Para que vea qué chiquita que es la unidad del pascal. Entonces se utiliza normalmente en las tablas, se utiliza mucho esta unidad hoy en día para medir tensiones, para cuerpos sólidos, es decir, como nosotros, para medir elementos de máquina, y se utiliza mucho también para fluidos, cuando hay que medir presiones, el megapascal. Entonces, el megapascal
1 megapascal es 1.000.000 de pascales o 1000 kilopascales. Perfecto. Entonces, nos dan como dato sigma X, sigma Y no lo dan, da a suponer que es 0, o sea, en la dirección de Y no tenemos tensiones, y las tensiones sobre la cara XY son 50 megapascales. Nos piden determinar esfuerzos máximos y mínimos sobre las direcciones principales. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí está. ¿Cómo tendremos que hacer? La tensión máxima, ¿cómo se saca? Sx, ¿se acuerdan? Que en este caso Sx, ¿cuánto vale? 80, como dato. Acá está, 80 megapascal. Más 0, que es SI, entonces 80 más 0 dividido 2, ¿cuánto sería? 40. Que son estos 40 que figuran aquí. 40 aquí. Después, dentro de la raíz tenemos lo mismo. 80 menos 0 dividido 2, 40 al cuadrado, más tau, que es la tensión de corte, que el dato era 50, al cuadrado, ahí está, 50 al cuadrado son 2500, y ahí tenemos entonces la tensión máxima, que sería igual a 40, que es lo que tenemos acá afuera, más lo que está dentro del paréntesis, que es 1600 más 2500, que serían raíz de eso 6403. Sumando nos da 104,03 megapascales. Esa es la tensión máxima a la cual está sometido ese elemento. Y la tensión mínima es haciendo la resta, 40 menos 6403. Y nos da un número negativo. ¿Qué quiere decir? Que sigma máxima es positivo y sigma mínimo es negativo. ¿Qué nos está diciendo eso? En base a lo que hemos charlado. ¿Alguien se anima a jugarse? Que una parte está sometida a la tracción y otra a la compresión. Bien, capo, muy bien, eso. Quiere decir que la tensión máxima es una tensión de tracción, o sea que el elemento o la cara que está sometida a tracción, a tensión normal, lo hace a tracción, es decir, está estirada hacia afuera, mientras que la tensión que está aplicada, la tensión mínima, que está aplicada en este caso sobre la otra cara que está a 90 grados, es negativa, va a ser tensiones de compresión. Bien, tenemos que ubicar la dirección de la sección sobre la cual están aplicadas estas tensiones. Entonces aplicamos la formulita que habíamos visto, tangente de 2φ, tenemos que hacer tau xy, que era 50, dividido la relación esta, que era 40, porque era 80 más menos 0 dividido 2, nos da 2φ, arco tangente, 51,3 grados. Entonces, venimos acá, trazamos el eje X, el eje Y, y 50, ¿cuánto habíamos dicho? 51,3 grados, era 2φ, quiere decir que φ es la mitad de esto. Φ nos da el ángulo de desfasaje entre la dirección de la tensión máxima y el eje X. Entonces, nos venimos acá, este sería 53,1 dividido 2, los 25,7, nos da la dirección en la cual está actuando la máxima tensión, que vale 104, que la habíamos calculado recién. Está aquí, 104 megapascales. Y es de tracción hacia afuera. En cambio, esta otra, menos 24, que de compresión, está a 90 grados, que está acá. Entonces determinamos un elemento que está sometido a tensiones máximas, tensiones mínimas, y nos faltan la de corte. La de corte se determina con, a ver dónde estaba la formulita, no, más arriba.
tengo acá. ¿Cómo deberíamos determinar la tensión máxima de corte? No la veo por acá hecha, pero lo podemos hacer nosotros. No, no está hecha. ¿Cómo hacíamos para determinar la tensión de corte? Es la diferencia máxima entre la tensión máxima y mínima de tracción dividido 2. La máxima es 104,03 y la mínima es 24,03. Entonces lo que tendríamos que hacer es tensión máxima menos 24,03, que es la tensión mínima, menos con menos hace más, ojo. Entonces nos va a quedar 104,03 más 24,03 dividido 2. ¿Cuánto les da eso? 64,03. Perfecto. 64,03. Que es esto que está acá. 64, puso directamente. Y está, acuérdense que estos son 25 grados acá, y habíamos dicho que las tensiones de corte siempre están a 45 grados respecto a las tensiones normales. Quiere decir que a 45 menos 25,7, 19,3 para arriba acá, tenemos la dirección a 45 grados, y perpendicularmente a ella las caras. Estas serían las 4 caras sobre las cuales actúan las tensiones de corte, que valen 64 y algo, como quieran. ¿Se entiende? Entonces ahí tienen definidas todas las tensiones: la tensión mínima, la tensión máxima y las tensiones de corte sobre las 4 caras del elemento analizado. Entonces, con esas 3 formulitas normalmente nosotros podemos definir todas las tensiones que actúan sobre un punto que estamos analizando nosotros, que consideramos un punto crítico, y queremos saber cuáles son las tensiones que actúan para determinar qué material y qué sección hay que ponerle para que les resista. Bueno, vamos a otro caso. Si no queda ninguna pregunta, vamos a otro problemita. ¿Queda alguna pregunta? No, profe, vamos bien. Vamos bien, perfecto. Dice, acá tenemos algo muy sencillo, dice carga axial. ¿Cuál es la única carga que está actuando sobre este elemento? Una fuerza dirigida en la dirección. Claro, una fuerza que está dirigida en la dirección del eje de 1800 kilogramos fuerza. El diámetro es una sección circular de diámetro 30 milímetros y la longitud de 200 milímetros. Bien. El área resistente la podríamos sacar, pero lo pone ahí para, bueno, en realidad no está abreviando un paso. Área resistente 900 milímetros cuadrados. Entonces, ¿cómo sacamos las tensiones que genera una fuerza axial de tracción? Aplicábamos, dijimos, esta expresión acá. La fuerza actuante, 1800 kilos, a ver, está acá, que es la única fuerza que actúa, 1800 kilos, dividido la sección sobre la cual está aplicada, que, como bien decía acá, área resistente, 900 milímetros cuadrados. Entonces, 1800 dividido 900 nos da 2 kilos por milímetro cuadrado. Esa es la tensión que genera esa fuerza sobre el área sobre la cual actúa. Bien. En la dirección Y tenemos tensiones. Esta es la dirección X, le hemos llamado X, porque le llamó X, es decir, la dirección vertical. Podría haber sido, le podríamos llamado Y, pero bueno, le llamamos X. En la dirección transversal, ¿hay tensiones? No. No, No, profe. porque no hay ninguna fuerza actuante. No. Entonces, la única tensión que se va a generar va a ser una tensión de este tipo, que es igual para todos los puntos, que es P por A, y que son la forma
cómo se distribuye la tensión es como se muestra en esta figurita acá. Es P sobre A, que vale 2 kilos por milímetro cuadrado. Las tensiones según el eje Y, en este caso 0, y las tensiones de corte también. Únicamente existe tensiones normales. ¿Y cuánto vale la tensión máxima? Va a ser 2, que es Sx, más 0 sobre 2, más, adentro de la raíz vamos a tener lo mismo, 2 menos 0 sobre 2, más 0. Entonces, 2 sobre 2, 1, más 1, raíz de 1, más 1, 2, es la tensión máxima, coincide con la tensión en la dirección de X, porque es la única que hay. Si no coincide eso, estaríamos haciendo mal algo. Y sin embargo, la tensión máxima a la que puede estar sometida una sección a 45 grados, fíjense, es la tensión máxima normal, que es 2. Menos 0 dividido 2 nos da 1. Es decir, que la tensión sobre la cara XY, perpendicular a X, no es 0, sino que es 1. Es la mitad. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que siempre la tensión de corte generalmente es la mitad de la diferencia entre la tensión máxima y la mínima, que en este caso está bien, es 1. Veamos otro caso. Bien. Ven que son muy sencillos esto. Ahora, cuando ya tenemos una pieza en la cual actúan 2 o 3 tipos de carga distintos, bueno, ahí ya se nos complica un poco. Pero este análisis, separando las distintas cargas, es interesante para interpretar conceptualmente cada caso, cómo se lo maneja. Bueno, acá tenemos una viga cuya sección va desde el punto A hasta el punto B. Está una viga empotrada y en su extremo tenemos 200 kilos que están tratando, digamos, de que esto baje. O sea que la flecha sería máxima en el extremo acá, donde está aplicada los 200 kilos. Y sería empotrado esto porque en el empotramiento es AB. Ahora bien, como se trata de flexión, porque la única carga aplicada trata de flexionar esta pieza, esta viga, entonces aplicamos esta fórmula que vimos acá. Y entonces, ¿por qué acá figura más nomás? Sx igual a más mc sobre i. Porque lo estamos tomando para el punto por encima del punto crítico. Muy bien, el punto A. Ahí está. Si tomáramos el punto B, tendríamos que tomar, como bien hace después, el signo menos, porque por debajo. Perfecto. Entonces, M, momento flector. ¿Cómo determinamos el momento flector? Es la fuerza, 200, por la distancia, al punto respecto del cual tomamos momento. Supongamos estamos tomando momento respecto a la sección de empotramiento, sería 200 por 200 por 15. ¿15 qué sería? Si 30 es el diámetro, la mitad es 15, es decir, de la fibra neutra hasta el punto A son 15 milímetros. Todo esto está medido en kilos y en milímetros. Y abajo, la sección resistente, o sea, el momento de inercia es, dijimos, pi por el diámetro a la cuarta, el diámetro es 30 a la cuarta dividido 64. Ese es el momento de inercia de la sección sometida a flexión. Bueno, operando da 15,09 kilos por milímetro cuadrado. Esa es la tensión normal que genera esta fuerza de 200 kilos sobre esta viga. Pregunta. Acá está hecho el diagrama sobre la sección A, el diagrama de momentos flectores. ¿Dónde es máximo el momento flector? ¿En los extremos afuera o sobre la fibra neutra? En los extremos de afuera. Sobre los extremos de afuera. ¿Y cuánto vale
sobre el extremo A, ¿cuánto vale el momento flector? O mejor dicho, la tensión debido al momento flector. Momento flector en realidad es 200 por 200. 200 kilos por 200 milímetros. Ese es el momento flector. Pero la tensión que genera eso, ¿cuánto vale? 15,09 kilogramos por milímetro cuadrado. ¿Sí? Eso en escala sería esta flechita larga acá, en el punto A. Una flechita igual y en sentido contrario la tenemos en el punto B, porque es menos. Esta que está acá abajo. Y una pregunta. Sobre el eje neutro, ¿cuánto vale el momento flector ahí, en el medio? Ahí valdría 0. 0, o sea que ese diagrama no está bien dibujado. Eso debería ir a 0. El punto medio debería ir a 0. Debería ser una B que va desde un máximo a 0 y vuelve a un punto máximo en sentido contrario. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Perfecto. ¿Cómo sacamos? Entonces, tenemos la tensión máxima, la tensión mínima. ¿Cómo sacamos la tensión de corte máxima? Tensión de corte máximo. Ojo, la tensión máxima es, habíamos dicho, Sx menos Si dividido 2. Si lo analizamos en el punto 1, en el punto A, vamos a hacer 15,09 menos 0 sobre 2 y nos da este 7,55. La tensión máxima, acá, 7,005. Si analizamos en el otro extremo, en el punto B, también, sería 0 menos 15,00 dividido 2, 7,55. Esas serían las tensiones de corte, no es este diagrama, la tensión de corte en los extremos. Y en el punto medio, ¿cuánto sería la tensión de corte máximo? ¿Qué tendríamos que hacer? La tensión de tracción máxima menos la mínima, que son 0 las dos en el punto medio. O sea que la tensión de corte también en el punto medio sería 0 en este caso. Y varía entre 7,55 para el extremo A y 7,55 para el extremo B. Esa sería la distribución de tensiones de corte, y las tensiones normales serían 15,09 en un sentido, en este sentido arriba, y en el mismo valor, pero en sentido opuesto acá abajo. ¿Cuáles serían las secciones más solicitadas? Los puntos más solicitados de la sección. El punto A, el punto medio o el punto B. Los puntos A y B. Los puntos A y B. Igualmente sometidos. Si la fuerza actuante va de arriba hacia abajo, va a estar traccionada el punto A y comprimido, comprimido B, o viceversa, si la carga va de abajo hacia arriba. Torsión. Supongamos tener esa barra a la cual se le aplica un momento torsor en este extremo de 2.000 kilos por centímetro, a una distancia de 200 milímetros, un diámetro de 30 milímetros. Aplicamos esta formulita acá. Dijimos, momento torsor
por R, el radio, dividido momento de inercia polar. Vamos acá. Entonces, momento torsor, 20.000 kilos por milímetro, que eran los 2.000 kilos por centímetro, lo lleva a milímetros para llevar todo a milímetros. R, el radio, si el diámetro es 30 milímetros, la mitad de acá hacia la fibra externa, el radio son 15. Y el momento de inercia polar es pi por el diámetro a la cuarta dividido 32. En cambio, el momento de inercia, si fuera por flexión, es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. No se olviden, cuando el momento polar es dividido 32. Bueno, operando esto da 3,77 kilos por milímetro cuadrado, que es la tensión ¿a dónde? Si vemos acá, esta es la sección, es la tensión en el centro o en los extremos. En los extremos. En los extremos. ¿Eso qué nos dice? Que es lo que les decía hace un rato. Quiere decir que si tenemos una barra sometida a torsión, generalmente las tensiones que se generan son máximas sobre la periferia y mínimas en el centro, por lo cual es muy común que se utilice cuando tenemos ejes o barras sometidas a torsión, que se las haga tipo caño, hueco en el medio, porque la parte del medio, del centro, soporta pocos esfuerzos, pocas tensiones, sino que donde se concentran las mayores tensiones de tracción sobre la periferia. Y por lo tanto ahí tenemos que hacer especial atención para poder transmitir la torsión sin que se deforme o, bueno, o rompa el eje o el árbol o el elemento de transmisión que estamos analizando. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, carga axial pura. Esto ya lo vimos, pero con la carga axial vertical, acá una carga axial horizontal, donde tenemos una pieza, una viga circular de diámetro 5, longitud 25 centímetros, y actúa una fuerza de tracción de 1.300 kilos. Entonces aplicamos lo de siempre. La sección, ¿a qué va a ser igual? Acá nos plantea dos tipos de secciones y vemos cómo actúa. Supongamos que sea una sección circular. El área, ¿a qué va a ser igual si el diámetro es 5? A pi por 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, por pi dividido 4. ¿Cuánto da eso? Debería dar 20,25 centímetros cuadrados, que es el área que pone acá. Verifíquenlo después si quieren. Sería pi por 5 al cuadrado dividido 4. Es el área de la viga. Si en cambio dice, si la barra fuera cuadrada, de 4,5 por 4,5 centímetros, el área ¿cuánto sería? 4,5 por 4,5 daría esto, 19,63 centímetros cuadrados. Entonces tenemos la misma fuerza aplicada, una sobre... Profe, 4,5 por 4,5 da 20,25. O sea, el de la izquierda sería con respecto al cuadrado. Perfecto, ahí está. O sea que la de la izquierda sería en realidad la sección cuadrada. Y la otra, fíjate si verifica, 19,63. 5 al cuadrado por pi dividido 4. Sí, verifica. Perfecto. De la derecha es la sección circular. Exactamente, es como vos decís. A la izquierda la sección cuadrada, a la derecha la sección circular. Y bueno, aplicamos la formulita que vimos para cuando tenemos fuerzas axiales, es decir, tenemos que hacer P sobre A, es decir,
1300, que es la fuerza aplicada, kilos, sobre el área, que es 25, y nos da 64,20 la tensión normal aplicada en caso de una sección circular, de una sección cuadrada, perdón, y aplicando la misma fórmula con la sección circular dada, nos da 66,2 kilos por centímetro cuadrado. O sea que en realidad la sección cuadrada en realidad es como que está sometida a menor tensión. La otra está más solicitada. Y en ambos casos, como estamos hablando de una fuerza, exclusivamente una fuerza de tracción, la tensión sobre la escala XY es 0 en ambos casos. Aplicamos la formulita que conocemos para determinar las tensiones máximas. La tensión máxima en el caso de, bueno, en el caso acá de la sección circular, sería 66,2, que es X, más 0, que es Y, dividido 2, y después adentro lo mismo, 66, y por eso nos da de vuelta 66,2. O sea que la tensión aplicada es directamente la tensión máxima. Y, como habíamos visto anteriormente, la tensión de corte máxima es la mitad, porque sería la máxima menos la mínima dividido 2, y es 33,1. Y siempre, en este caso no se justifica ni siquiera analizarlo, pero ¿por qué? Porque si esta es la única fuerza aplicada, ¿en qué dirección va a estar la tensión máxima, que es 66,2 en el caso de la sección circular? En dicha dirección, la dirección del eje. La dirección del eje vamos a tener la tensión máxima aplicada, que es 66,2 kilos por centímetro cuadrado. Y a 45 grados vamos a tener la tensión de corte máxima, que es la mitad, a lo sumo, que es 33,1 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese sería el estado de tensiones que genera esa carga. Bueno, en este caso es muy parecido a lo que vimos recién, es decir, una flexión aislada, solo que en el otro caso la fuerza tiraba hacia abajo, en este caso está aplicada arriba, pero genera la misma acción, es decir, trata de flexionar la viga respecto a la sección de empotramiento, y lo mismo, tenemos que aplicar el momento de inercia, V por H al cubo sobre 12, y determinar los puntos críticos. Yo digo para que pasemos a otra cosa. Torsión pura es lo mismo que vimos recién. Aplicado un momento torsor. Y con la formulita esta determinamos las tensiones de corte, que son las más importantes en el caso de torsión. Sacamos este diagrama en el cual verificamos que las tensiones máximas son en los extremos. Bueno, acá tenemos un caso en el cual tenemos ya acciones combinadas. Supongamos en esta viga tenemos flexión debido a esta carga de 270 kilos aplicada acá, y tenemos también un momento torsor. Entonces tenemos que analizarlos por separado. En el punto A, por un lado, tenemos flexión porque actúa la carga de 270, a una distancia de 25 centímetros, entonces el momento flector sería 270 por 25. C es 5 centímetros dividido 2, que es el radio, o C, la distancia más lejana, dividido el momento de inercia, que es pi por el diámetro de la cuarta sobre 64. Acuérdense que flexión, momento de inercia y no momento polar, que sería dividido 32. Eso da 550 kilos por centímetro cuadrado. En el punto B, como es menos acá, entonces serían menos 550. Lo mismo, pero con signo negativo. Para sacar tau xy, lo tendríamos que sacar. Bueno, ¿cómo sacamos el tau xy? Con la formulita de siempre, el S, X
más SI sobre 2, y adentro de la raíz SX menos SI sobre 2 al cuadrado, más tau XI, y de ahí lo podemos despejar. Sacamos este valor. Y bueno, podemos sacar el sigma máximo, el sigma mínimo para los dos puntos extremos A y B, y la tensión de corte máxima, que es, bueno, los dos valores extremos del punto A y el punto B dividido 2, y nos da este valor cortante en el punto B. Y en el punto A debe estar por acá. Se los dejo porque quería mostrarle algún otro caso. Así la clase que viene, mañana arrancamos con otro tema, que ya es tema del programa, que es, mañana vamos a ver concentración de tensiones, que es un tema importante porque es la causa que genera fatiga, y ahí vamos a ver cómo se dimensionan posteriormente las piezas por fatiga, vamos a analizar el número de ciclos de la vida útil de una pieza, etc. Ya vamos a entrar en tema. Esto en realidad es un repaso que estamos viendo de temas que a lo mejor han visto, pero orientados a la materia normal. El tema este de fatiga, Diego, sigue con el San Zapata este. Sí, ¿no? lo seguimos con esto, este tema. Sí, sí, porque sigue la misma simbología y todo. Ya después, los próximos temas cambiamos, pero me parece que sí, nos conviene seguir con el mismo. ¿Qué opinas vos? Sí, sí, ahora que me acuerdo es el que usabas el año pasado también, es el que veníamos usando. Lo único que tenemos que recurrir, ¿viste? A las tablas de otro libro, porque no tiene las tablas, ¿viste? ¿Viste esas tablas donde salen las distintas relaciones entre los diámetros, radio y todo eso? Que no lo Esos están sacábamos. en la carpeta del Dropbox, están ahí en... Perfecto, están ahí, o están en el sigla, están En en el tablas, MOOC. sí. Sí. Verdad. La buscamos ahí. En todo caso, te pido la clase que viene, usted que es más rápido en eso, así le mostramos a los chicos y después le podemos mostrar en SolidWorks algún caso, que vos tenías varios. Sí, hay algunos armados ahí. Sí, de cómo se pueden divisar mejor ahí la concentración de tensión. Bueno, acá tenemos otro tipo de carga combinada. Tenemos flexión y tracción. Las dos generan, ¿qué tipo de tensiones? Tensiones normales, por eso que la tensión según el eje X es la suma de las tensiones que genera la tracción, peso hora, más las tensiones que genera la flexión, que es esta fuerza de 270 acá. Entonces, reemplazamos P y el área, que ya la teníamos, porque, bueno, utilizó el mismo ejemplo anterior, entonces ya tenía varios datos. El área pi por diámetro al cuadrado sobre 4, momento flector 270 por 25, C 2,5, y el momento de inercia pi por el diámetro a la cuarta sobre 64. Operando eso le da 616,25 tracción. En el punto A, arriba. En el punto B, en el punto B tendremos lo mismo negativo, y el valor de la tensión de corte máximo es la mitad, siempre la mitad entre los dos máximos. Entonces 616,25 dividido 2, y está a 45 grados de las tensiones máximas. Si quisiéramos determinar la ubicación, ¿qué hacemos? Determinamos el ángulo tangente de 2φ, buscamos el ángulo φ y lo ubicamos respecto al eje X, y ahí tenemos la dirección en la cual está la tensión máxima normal, y las caras perpendiculares a lo mismo nos definen la dirección de las tensiones de corte, como vimos hace un rato. En este caso tenemos de vuelta flexión más tracción. Acá tenemos
torsión más una carga axial. Está más interesante porque acá tenemos que aplicar dos cosas. Por un lado, aplicar tensiones normales, el SX que es P sobre A, debido a las 1300 kilos, y por otro lado aplicar esta otra fórmula, que son tensiones de corte, que es el momento torsor por R sobre J. Y aplicar esta fórmula, que es la tensión máxima va a ser SX 6621, SI no tenemos, porque en la dirección I no hay aplicada ninguna fuerza. Entonces sería 6621 más 0 dividido 2, que esto acá, lo mismo adentro de la raíz, y le tenemos que sumar el valor de la tensión que obtuvimos por torsión, que son estos 93,71. Bueno, y eso nos da, en este caso, 132,5 kilogramos por centímetro cuadrado a la tracción, positivo. El valor mínimo sería, bueno, habría que sacarlo, 33,1 menos 99. Bueno, esto traten de hacerlo, en todo caso lo charlamos la clase que viene. ¿Por qué el S mínimo acá no coincide con el S máximo? Fíjense, hay un motivo muy sencillo, pero no se los quiero decir. ¿Está bien? Porque en este caso, supongamos que el punto A y B sean los mismos, sea este y este, los dos puntos extremos de la sección de empotramiento. Vimos que en los casos anteriores, tanto A y B, las tensiones eran iguales, solo que de sentido contrario. En este caso son distintos, cuando hay torsión y cuando hay una carga normal. Es muy sencillo, cuando se pone a hacerlo se da cuenta, es un problema de signos ahí. Y bueno, lo mismo la tensión máxima. Como es negativa, la tensión mínima, entonces, ojo con el menos por menos, y les da la tensión máxima cortada. Bueno, y este caso sería un poco más complicado, donde hay flexión, tracción y torsión. Es un caso, este es un caso real que se puede presentar en una máquina que actúa sobre el eje. Bueno, supongamos que hay engranajes que están actuando, algo que está tensionando, y a su vez haya un movimiento de rotación generado por una máquina. Y bueno, ese conjunto de elementos trabajando sobre el eje generan sobre el mismo una serie de tensiones como las que vemos. Entonces, en este caso, como siempre, las tensiones normales son las generadas por las fuerzas normales, en este caso en 1300 kilos, y la flexión. Bueno, calculamos como siempre, y por otro lado, analizamos las tensiones de corte generadas por torsión. Y si hubiera a su vez cizalladura, también, y las tenemos que sumar, las tensiones de corte con tensiones de corte, y las normales con normales, no hay que mezclar. Sí podemos después aplicar la fórmula donde sí se introducen los distintos valores y nos da el valor definitivo de tracción y el valor cortante, que es este otro. Los máximos, máximo y mínimo. Podemos sacar también la ubicación teniendo en cuenta el ángulo que vimos y referirlo al eje X, y de ahí sacamos en qué dirección están los valores máximo y mínimo de tensión. Bueno, me interesaba, medio como para terminar, supongamos esta pieza, que es una pieza ya real. Acá está vista de arriba, tiene un espesor de 130 milímetros, un alto de 305, bueno, y está, digamos, unida acá, atornillada al piso, con todas estas medidas acá, y sobre la misma actúa una carga de 4.500 kilos. Nos piden dos cosas. Determinar calcular la tensión cortante máxima en la sección AA y en la sección BB. O sea,
cuál es la tensión de corte máxima que actúa sobre esta sección A y sobre la sección BB, que es esta. Bien, ¿cómo hacíamos en mecánica? Reemplazábamos, bueno, en este caso cortamos en la sección A y reemplazamos por las acciones que se generan sobre la misma, lo que llamamos el cuerpo libre, ¿no? En la cual colocamos todas las distancias y las acciones que actúan sobre ese elemento de la pieza. Entonces tenemos que reemplazar, al cortar, reemplazar por las acciones que están actuando. Para determinar las tensiones normales, ¿qué fuerzas están actuando sobre la misma? Por un lado, en realidad están actuando los 4.500 kilos. Esos 4.500 kilos actúan, ¿sí? Visto de arriba, sobre este punto que está indicado acá está aplicada, entrando perpendicular al dibujo, están actuando los 4.500 kilos. Eso va a producir esfuerzos normales. ¿Sí? ¿Esfuerzos normales de qué tipo? Porque esa fuerza de 4.500 actuando sobre esta cara de acá arriba va a tratar de comprimirlo. Entonces, es una fuerza de compresión. Y a su vez, esos 4.500 por la distancia al eje de la pieza, a la sección analizada, nos va a generar un momento. Momento flector, 4.500 por 175. Por eso que para terminar la tensión en la dirección de X, vamos a tener P sobre A, 4.500 dividido el área. ¿Qué área tenemos que considerar? El área que tenemos que considerar es el área sobre la cual actúa la fuerza, es decir, tenemos, visto de arriba, el 130 así, 130 así, y y 50 que es el ancho. Entonces, 130 por 5, o 13 por 5, nos da este 65 que es el área sobre la cual actúa. Y negativo porque trata de comprimir esa fuerza, no de traccionar en este caso. Y este otro término es el momento flector de los 4.500 kilos por la distancia esta, que son 175 milímetros o 17,5 centímetros, dividido el momento de inercia, que es todo esto. Momento de inercia de la sección es el espesor, 13 por 5 sobre 2. 5 al cubo sobre 2. Bueno, con esto sacan, son las dos negativas. Sacan la tensión en la dirección X y después sacan la tensión de corte máximo, que es eso dividido 2, porque en la dirección Y no hay ninguna fuerza actuando. Si hubiera alguna fuerza horizontal trabajando acá, ahí se nos complica, tenemos que determinar en la dirección de Y. Esa sería entonces la tensión de corte máxima actuante sobre la sección A, es esta, de 761 kilos por centímetro cuadrado. Lo mismo, el mismo análisis podríamos hacer respecto a la sección esta de acá abajo, que es donde va unida al bulón que lo soporta en el piso. Bueno, y ahí, ¿qué tensiones tenemos? Si nos fijamos, vamos a tener los 4.500 por el brazo de palanca, que son 23 centímetros por 2,5, que es el espesor dividido el momento de inercia. Bueno, y pregunta,
no tenemos tracción acá sobre esta área. Esta carga nos genera tracción sobre esta cara acá. ¿Alguno puede contestar eso medio como para ir terminando ya? ¿Mm? Y si tomamos un punto medio entre R y Q, por debajo de ese punto medio estaría comprimiendo y por encima estaría traccionando. Fíjate, Yo lo veo. fíjate la dirección de la fuerza. La dirección de la fuerza, si vos la llevaras a la sección que estamos analizando, RQ, ¿genera esfuerzo de tracción o es paralela a la cara? Es paralela. Es paralelo, o sea que no genera tracción sobre esta cara. Sí sobre la cara que vimos recién, fíjate vos. ¿Por qué? Si vos traes estos 4500 que se traslada a través del cuerpo, es perpendicular a la sección, o sea que la va a traccionar. ¿Está bien? Diego, una pregunta, perdón. Sí, sí, ¿Podés volver al dibujo de abajo? sí, señor. Ahí estamos. Ahí no sé qué fue el que habló antes, pero me parece que tiene razón, porque él lo que dijo fue que si entre R y Q hacemos Sí, una línea centra, digamos, en el centro de R y en el centro de sí. Q, una línea horizontal, por encima de la línea se producen tracciones porque hay un momento torsor generado ahí, y por debajo se producen compresiones. Me parece que no está mal lo que dice, ¿o no? Perfecto. Podría ser, pero no hay tensiones normales de tracción directa. ¿Por qué? Porque esta fuerza, que es la única fuerza actuante, por más que la traslades acá a través del momento, la dirección es paralela a la sección, no perpendicular. Las tensiones de corte que en definitiva van a aparecer van a generar que en un lado haya tracción y otra estas tensiones acá. Pero en sí vos no vas a tener esfuerzos que tratan de alargarte la sección en esta dirección directa. En esta otra sí. ¿Por qué? Porque esta fuerza llevada acá, y por eso que acá te pone la reacción. La reacción es igual y contraria para que esté en equilibrio el sistema. Tenés esta y tenés esta otra acá. En este caso, es como decir vos, genera un momento. El momento, en definitiva, va a generar tensiones de corte, que son estas, que es la tensión normal dividido 2. Pero la sección en sí no tiene una fuerza horizontal, digamos, que de efecto directo de tracción o de compresión, debido a esta fuerza. A eso me refería yo. ¿Está bien? Porque esta fuerza de 4500, digamos, para que esté en equilibrio, al cortar esto, tiene una reacción, o sea que va a tener esta fuerza acá y esta en contra acá. Y sí va a tener este momento que tenés que colocar cuando cortaste, y ese momento sí va a generar tensiones de la fibra neutra hacia arriba de un tipo y de la fibra neutra hacia arriba, que son estas, y la podemos dibujar inclusive. Eso lo podríamos hacer. Claro. No, al Sí. pelo. Ahí está, ahí sí, claro. Está perfecto. Y esto va para todo. En la clase esto no es un monólogo, es para que discutamos, y en la medida que esto se va a ir complicando, va a estar bueno la discusión, porque bueno, los mecanismos que vamos a ir analizando con Carlos, a veces nos ponemos a charlar porque no está todo definido, a veces lo tenemos que discutir nosotros cómo trabajan, y está bueno que los aportes de todos. Aprovecho esto para, bueno, incentivarlo, que intervengan todos los que quieran. Para eso son las clases. ¿Está bien? Fantástico. No sé si quiere agregar algo más, Carlos. No, perfecto. Los alumnos, alumnas, ¿algo más?
No, profe. No, ¿Quieren- profe. Por mi parte no. ¿Cortamos o quieren que sigan? Cortamos, profe. Hacemos un esfuerzo cortante acá en la clase. Un esfuerzo Sí, profe. cortante, ¿eh? Sí. Un esfuerzo cortante en la dirección X y ya está. Dale. Nos vemos mañana. Bueno, nos Listo, vemos profe, hasta entonces. mañana. Nos vemos mañana, Al pelo. profe. Como dijimos, arrancamos tema nuevo. Esto, si quieren luego. repasar acá en el libro, hay varios ejercicios más inclusive, si quieren repasarlos, pero la idea es que tuvieran más o menos el concepto, y todo esto lo vamos a ir aplicando, bueno, en sistemas cada vez más complejos. No podemos seguir con esto porque en realidad tenemos mucho material, y mañana por eso arrancamos tema nuevo. Como bien dijo Carlos, vamos a ir con la misma bibliografía el tema que viene, y así que seguiremos con esto. Yo me Bueno, despido. Al pelo. Que tengan buenas noches. Chao, muchachos, que anden bien. buenas noches, profes. Buenas noches. Nos vemos. Mañana, profe.